Hola, soy Cristina, soy profesora de informática y ofimática para oposiciones y en este vídeo vamos a ver cómo resolver el supuesto número 2 de Excel del examen de promoción interna de auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Madrid. Como podéis ver, se trata también de un examen sencillito, igual que el supuesto número 1 de Excel. En este caso incluye un gráfico y las instrucciones son un poquito diferentes, pero bueno, también es un examen bastante rápido de hacer. Así que vamos a ir analizándolo y viendo cómo ir resolviendo instrucción a instrucción todo el ejercicio. En este examen los candidatos recibieron un archivo que tenía ya una serie de contenidos. Bueno, yo lo que he hecho es primero hacer el ejercicio y luego el contenido de este ejercicio lo he copiado y lo he pegado en otra hoja de cálculo sin ningún tipo de formato. Y con este contenido es sobre el que voy a empezar a aplicar las instrucciones, que poco más o menos será aproximado a lo que tenían estos candidatos al examen cuando abrieron el archivo. Así que lo voy a copiar y lo voy a pegar en un nuevo documento en blanco. Y este será nuestro punto de partida. Comenzamos por la primera instrucción que nos dice que la fuente es Times New Roman 12. Pues bueno, vamos a seleccionar toda la hoja de cálculo desde el selector. Nos vamos a la fuente, le damos un clic y vamos escribiendo Arial, tabulamos 12, le damos al intro y esta primera instrucción ya estaría. Nos dice alineación, aplicar en cada caso respetando el modelo. Bueno, el caso es que todavía es demasiado pronto para aplicar alineaciones porque básicamente todavía tampoco hemos cambiado los aspectos generales que luego van a definir el ancho de las columnas, el alto de las filas, así que esa parte me la voy a dejar para un poquito más adelante. Voy a continuar con la siguiente instrucción que me habla de los márgenes. Bueno, así como en el supuesto 1 habla concretamente de preparar el documento para la impresión y es ahí donde nos dan todas las instrucciones de esa categoría, aquí nos habla únicamente de los márgenes al margen, nunca mejor dicho, del resto de propiedades de diseño de página. Bueno, veremos si más adelante tenemos que implementar alguna otra más. De momento nos vamos a ir a la pestaña Diseño de página, abrimos el cuadro de diálogo Configurar página, nos vamos a la pestaña Márgenes y cambiamos el margen izquierdo poniéndolo a 1 y el derecho a 1. Pulsamos Intro y listo. Nos dice renombre la hoja 1 con el nombre examen y aplique el color amarillo de pestaña. Bueno, pues le damos doble clic al nombre, escribimos examen, pulsamos Intro y habríamos cambiado el nombre y sobre la misma pestaña, botón derecho, color de la etiqueta y amarillo. Ahí solamente lo vamos a ver sombreado, pero eso en cuanto hubiese otra hoja y estuviese activa y está desactivada, pues entonces la veríamos. Bien, continuamos. Combine las celdas A3 a G3. Bueno, las podríamos seleccionar, pero también podemos darle aquí al cuadro de nombres A3, dos puntos, G3. Pulsamos el intro, ya nos hace la selección. Y ahora dentro de la pestaña inicio, combinar y centrar. Aquí hay una serie de columnas que son muy anchas, las voy a seleccionar y teniendo las 4 seleccionadas, si cambio el ancho de uno, cambia el ancho de todas. Y ahora ya de esta manera, pues así ya puedo ver esta celda combinada al completo. Voy a hacer un poquito más ancha la columna B para que se vea el título y voy a continuar con la siguiente instrucción que me dice ordenar los datos de la tabla para que queden ordenados de mayor a menor por número de habitantes. Bueno, esto lo podríamos hacer de diferentes formas teniendo en cuenta cuál sea el nivel de cada uno respecto a las herramientas de ordenar tabla. La forma más rápida sería teniendo la celda activa colocada debajo de número de habitantes y simplemente venir aquí a ordenar y filtrar y decirle de mayor a menor, o sea, ZA. Y ya tendríamos ordenados por número de habitantes todas las comunidades autónomas. Bueno, esto lo he hecho sabiendo que Excel ha intuido que en la parte de arriba había una serie de encabezados de cada una de las columnas y en este caso, por ejemplo, la fila de totales no me ha hecho ningún perjuicio en la ordenación porque básicamente está vacía. Entonces lo he conseguido de esta manera. Si lo queréis hacer de una manera un poco más elaborada, voy a hacer control Z. Me refiero a elaborada que podáis controlar mejor el proceso. Nos vendríamos a ordenar y filtrar, pero a orden personalizado. Y entonces aquí sí que podéis apreciar un poco mejor. Puedo venir y decirle ordenar por, selecciono el número de habitantes,
dejo activado ordenar según valores y aquí pues cambiaría de mayor a menor. Entonces aquí sí que tenemos un mayor control sobre lo que está haciendo. Yo intuyendo cómo, o mejor dicho, sabiendo cómo Excel aplica la política de ordenación, pues bueno, lo que he hecho es directamente me he colocado y le he pedido que me ordene. Cualquiera de las dos formas es válida, lo importante es hacerlo lo más rápido posible. Que bueno, repito nuevamente, le doy aquí a ordenar de mayor a menor y esta instrucción ya estaría. En la siguiente nos dice, aplica rellenos donde corresponda y los bordes necesarios para que quede lo más similar posible al modelo. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es fijarnos un poco cuáles son los formatos que tienen un común denominador para aplicarlos todos lo más simultáneamente o en pack que podamos. Bien, vamos a comenzar por esta celda de aquí, le vamos a poner un sombreado, pues bueno, poco más o menos como este, que no sé si sería un color vainilla, aunque la vainilla no tiene este color. Vale, y como acabamos de aplicar este formato, pues podemos seleccionar ahora estas otras celdas que tienen un formato parecido, pulsar F4. Hay más formas de poder realizar este tipo de tareas, por ejemplo también con la opción de copiar formato, en este caso pues lo copio de las celdas comunidad autónoma, número de habitantes y lo aplico a la fila de totales. Bueno, puedo ir aplicando algún formato más, por ejemplo puedo aplicarle los bordes y también lo puedo hacer, pues bueno, simultaneando la selección de todas aquellas celdas que compartan esa característica. Pues por ejemplo en este caso me voy a venir a bordes y sombreado, no tengo que ir necesariamente al cuadro de diálogo. Si encuentro una opción que me satisfaga aquí en el menú, pues directamente la cojo y siempre me va a resultar mucho más sencillo. Voy a cambiar la anchura de la columna C. También puedo seleccionar desde los selectores de fila y columna. En este caso he seleccionado todas las filas, control N para poner negrita. Y ahora ya solamente me quedaría cambiar a estas celdas el fondo, bueno, lo cambio a uno, selecciono el otro, pulso F4 y lo aplico. Bueno, de paso nos deberíamos de ir fijando en que estas celdas que tenemos aquí están combinadas en la columna A con la B. No sé si nos lo indicará más adelante, pero bueno, hay que irse fijando en todo este tipo de características para que si después no tenemos una instrucción específica, nos hagamos cargo de que en varias ocasiones nos han pedido que repliquemos el modelo de referencia. Así que lo tendremos que hacer con la mayor fidelidad. Bueno, la siguiente instrucción ya le he aplicado, la negrita para las celdas de las filas 3, 5 y 23. Continuamos, nos dice que los números de habitantes de cada comunidad autónoma deben aparecer en formato número con el separador de miles y sin decimales, tal y como aparece en el modelo. Bueno, pues seleccionamos la cantidad. Bueno, para seleccionar columnas de rangos de celdas tenemos varias combinaciones de teclado y por ejemplo en este caso sería control mayúsculas flecha abajo y directamente seleccionaría la columna hasta la última celda que tiene datos. Y ahora en este caso, pues bueno, tenemos opciones en los grupos de comandos que nos van a permitir, pues bueno, esta por ejemplo es para aplicar el estilo de miles y luego vamos a tener comandos para poder reducir y aumentar el número de decimales. Bueno, pues en este caso lo reducimos y fijaros además cómo los números no nos han quedado pegados al margen derecho, sino que tienen una cierta separación. Por último, en este grupo de instrucciones relativas al formato nos dice ajustar el tamaño de las columnas de la tabla para que se ajuste al modelo y ajustar el texto cuando sea necesario para que quede como en el modelo. Yo aquí no veo la necesidad de ajustar con el texto, pero bueno, lo que voy a hacer ahora es que sí que voy a combinar estas celdas y realinearlas. Y ahora voy a copiar el formato y lo voy a aplicar a la que está debajo correspondiente al mínimo. Voy a cambiar también el alto de la fila que tiene aquí este conjunto de celdas a modo de encabezado y yo diría que aproximadamente pues se parece bastante al modelo de referencia. Luego le echaremos un último vistazo. Continuamos con las instrucciones que ahora ya están dentro de la categoría de fórmulas y nos dice hallar los totales de la fila 23 aplicando la fórmula correspondiente. Bueno, pues aquí la fila 23 van a ser estas dos celdas. Bueno, en cualquiera de los casos lo más rápido sería aquí darle autosuma, pulsar intro y ya lo tendríamos porque simplemente es calcular el total con una suma. Y luego respecto al porcentaje sería lo mismo, lo que pasa que prefiero calcularlo primero y luego ya
calculo el final, porque precisamente la siguiente instrucción hace referencia al porcentaje. Dice rellenar las celdas de la columna porcentaje con la operación pertinente y utilizando referencias relativas. Bueno, yo con esta instrucción tengo cierto conflicto porque le he estado dando muchas vueltas y o bien no está bien expresada o algo se me escapa de la resolución. En principio, lo de las referencias relativas no tiene ningún sentido, básicamente porque tendríamos que hacer una fórmula diferente para cada una de las comunidades autónomas. Podría ser que estuviese mal expresada y decir, en vez de referencias relativas, referencias absolutas, que sería lo suyo. Bueno, tal y como yo concibo la fórmula, sería así. Para calcular el porcentaje, tenemos que dividir esta celda entre el contenido de la celda de totales referenciándola de manera absoluta. De forma que cuando ahora arrastre la fórmula me irá cogiendo en cada una de las filas Andalucía, después Cataluña, después Comunidad de Madrid y lo irá dividiendo siempre por el importe total. Entonces ahora pulso control intro, tendría ya el resultado. Sí que es verdad que no está en formato porcentaje, lo voy a poner utilizando el botón de comando y también voy a aumentar los decimales desde aquí. Ahora, con el teclado voy a seleccionar las celdas que hay debajo y voy a utilizar el atajo de teclado que está dentro de rellenar hacia abajo, que es control J. Y de esta manera tendría calculado el porcentaje total. Como os decía, si utilizo referencias relativas, en ninguno de los casos la fórmula me va a funcionar para rellenar toda la columna completa. Así que entiendo que hay un error en cómo está redactada la instrucción. Y si se os ocurre que puede ser otro tipo de interpretación que yo estoy pasando por alto, pues por favor me lo dejéis en los comentarios y le damos una vueltecilla y lo cambiamos. Bueno, ahora nos quedaría calcular el importe total del porcentaje, que evidentemente va a dar 100. Pues bueno, pues utilizamos el mismo sistema de antes, le doy autosuma, intro y listo. Además, en este caso concreto tengo que redefinir un poquito el número porque no va a tener decimales y ya lo tendríamos. Continuamos con la siguiente instrucción que nos dice en la celda A26. Nuevamente vamos a tener que combinar la celda, no nos ha dicho nada, pero se ve perfectamente que está combinada y centrada debajo del titular de máximo habitantes en una comunidad autónoma. Con el mínimo vamos a hacer igual. Por eso insisto mucho en el tema de la observación, porque muchas de las instrucciones no se nos van a dar de manera explícita, sino que tenemos que interpretarlas. Bueno, en este caso concreto nos dice que tenemos que hallar el número máximo de habitantes en una comunidad autónoma y hay que aplicar el formato de celda personalizado para que al lado del resultado aparezca el número de habitantes y aparezca como en el modelo. Bueno, voy a calcular primero el máximo, luego el mínimo y luego aplicaré el formato personalizado de habitantes a los dos. Entonces, en este caso concreto, pues bueno, lo que tengo que hacer es poner la función max, digo igual, max, selecciono la función, me lo pone todo el texto en mayúsculas. Para mí el que lo ponga en mayúsculas ya es una manera de saber que me ha entendido y que voy por el camino correcto. Ahora selecciono el rango de celdas del cual quiero que me calcule el máximo y directamente pulso control intro y me ahorro cerrar el paréntesis. Bien, ahora voy a hacer lo mismo con el mínimo, que es la siguiente instrucción que me dice que la celda A28 hay el número mínimo de habitantes en una comunidad autónoma. Pues bueno, lo mismo. Igual min tabulo para que me ponga el nombre de la función en mayúsculas, selecciono el rango de celdas para que me calcule cuál es el valor menor, pulso control intro y ya tendría los dos valores de máximo y mínimo calculados. Ahora con control voy a seleccionar el máximo, ahora tengo ya estas dos celdas máximo y mínimo seleccionados y les voy a poner un formato personalizado. Me vengo al cuadro de diálogo de número. También podemos abrir este cuadro de diálogo con control 1 y entonces, bueno, ahora mismo como le tengo que poner también el separador de miles, lo voy a poner desde aquí, le voy a quitar los decimales, pero ahora en personalizada lo que voy a hacer es añadir, entre comillas, habitantes. De manera que ya me está mostrando el número con separador de miles porque he aprovechado a que me ponga él los caracteres que representan los números, que pueden ser almohadilla o cero. Y con esto que él ya me ha hecho me vale. Y pongo habitantes entre comillas para que me indique con precisión la naturaleza del dato. Bueno, pues ya lo tendría. Y ahora lo que me pide es insertar un gráfico de tipo circular con los datos de los habitantes de las comunidades autónomas. Nos pide que situemos la leyenda, el título y el gráfico para que queden según el modelo. Voy a seleccionar únicamente los datos, lo que serían comunidades autónomas y el número de habitantes. Me vengo a insertar.
me voy a gráficos y dentro de gráficos selecciono el gráfico en 2D. Fijaros que ya me sale una vista preliminar de cómo quedaría el gráfico con los datos que ya he seleccionado. Bueno, pues le doy un clic y con esto arrancamos. Bueno, ya sabéis que el gráfico va a ser un modelo genérico que luego vamos a tener que ir personalizando. Esto sucede siempre, entonces el gráfico que introducimos en un primer momento no se tiene por qué parecer al del resultado final. Bueno, en este caso el gráfico se parece bastante. Lo que sí que puedo ver, por ejemplo, es que el título del gráfico es otro. Pues bueno, voy a seleccionar el texto, lo voy a cambiar por número de habitantes y le voy a cambiar un poquito el tamaño. Bueno, también veo que estas columnas de aquí son un poco más estrechas porque el título no llega exactamente a cubrir todo el gráfico. Bueno, aquí ya es cuestión de que vayamos puliendo y quedemos con las proporciones que nos gustan. Ahora voy a hacer el cambio del tamaño del gráfico desde el borde como objeto. Y bueno, por ejemplo, lo que sería la leyenda pues no me queda igual. Voy a intentar que me quede lo más parecido posible. Lo voy a tener que poner un poco más estrecho, pero más ancho. En el gráfico tenemos que tener en cuenta que luego todos los elementos son susceptibles también de que les vayamos cambiando el aspecto. Entonces, pues bueno, puede haber muchas formas diferentes de poder llegar al mismo aspecto gráfico, un poco que el que nos proponen. Bueno, no obstante, poco más o menos pues se podría dejar aquí. Lo podríamos seguir, pues bueno, cambiando para que se parezca y sea exactamente igual. Todo esto también dependerá del tiempo que os quede en el examen y de lo que creáis que pueda valer como puntuación, dejarlo perfecto en el caso del gráfico. Este tipo de cosas nunca se saben, pero yo entiendo que estará mejor puntuado hacer un cálculo que, por ejemplo, dejar las etiquetas de la leyenda exactamente igual que en el modelo de referencia. Pero bueno, como os digo, nunca se sabe y mejor no dar nada por hecho. Última instrucción y ya vamos acabando. Nos dice que ajustemos los saltos de página para que todo el contenido aparezca en una única página impresa. Bueno, para hacer esto nos vamos a ir a la cinta de opciones vista y aquí, bueno, voy a quitar la selección del gráfico y aquí lo que vamos a hacer es activar la vista de saltos de página. Bueno, esto es una manera de poder gestionar el área de impresión y todo lo que tiene que ver con cómo nos quedaría la hoja impresa y en este caso, pues bueno, este es un modo de ver la hoja de cálculo que es editable, o sea, yo puedo estar trabajando con las celdas sin problema, lo que pasa que lo veo todo un poquito más pequeño y estas líneas en azul me van a ir marcando, pues bueno, pues donde hay una página, veis, aquí estaría página 1, esta sería la página 2 y esta la 3. Bueno, pues yo solamente quiero una página y lo que puedo hacer es que estos saltos los puedo arrastrar y puedo forzarle a que la información entre en una sola página. En este caso ahora voy a volver a cambiar y arrastrar aquí lo que sería el límite de la página 1 y ahora ya sí todo el conjunto de celdas que tienen algo de información en esta hoja van a formar parte del contenido de la página 1 y de esta manera ya habría cumplido con la última instrucción. Ahora yo puedo volver a normal y lo continuaré viendo como hasta ahora, pero sí que estaré viendo por aquí una línea pespunteada, si os fijáis, y también un poquito más abajo, que me estará marcando, pues bueno, cuál va a ser el área de esa página número 1. Y con esto damos por terminada la resolución de esta prueba de Excel. Ya veis que es una prueba muy cortita, junto con el examen de Word se tiene que resolver en 30 minutos y yo la verdad es que lo veo bastante viable. Otra vez no tenemos funciones demasiado complicadas ni anidadas, así que bueno, pues es un examen para concentrarse y hacerlo bastante rapidito. Ya me contaréis qué tal os va. Cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.